Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo nuevamente a un amigo muy apreciado, muy querido también por todos ustedes, por esta audiencia, el padre Raúl Sánchez, que nos acompaña nuevamente. Vamos a hablar sobre lo que es el discernimiento entendido correctamente, como la tradición católica lo ha enseñado, y cómo ahora hay gente dentro de la iglesia que usa esa palabra discernimiento con el objetivo de justificar el pecado. Recientemente he estado subiendo algunos videos para presentarles a ustedes algunos trucos que usa gente lamentablemente dentro de la iglesia para ir cambiando la doctrina católica o por lo menos para normalizar o justificar el pecado en la vida de los católicos. Es muy importante entender qué significa discernir para que no nos engañen. Así es que está interesantísimo este tema con nuestro querido amigo padre Raúl Sánchez. Antes de recibirlo en pantalla, quiero pedirles de favor que me apoyen dando estos clics que siempre les pido, porque con eso ustedes mueven los algoritmos de YouTube y hacen que esta plataforma promueva nuestros contenidos. Si ustedes le dan un clic al botón que dice suscribirme o suscribirse, hacen que YouTube promueva el contenido de todo el canal. Si ustedes le dan un like al video, al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba, ustedes hacen que YouTube promueva el contenido de este video que van a ver. Así es que les pido que por favor me ayuden y compartan para que el mensaje llegue a más personas. Ahora estoy poniendo en pantalla las plataformas en las que pueden escuchar los audios de todos nuestros programas de Conservando la Fe, para aquellos a los que les convenga más seguirnos en el formato de audio. Aquí tengo ahora en pantalla las redes sociales en las que ustedes pueden seguir este servidor. Ahí está el canal de Telegram, que les invito a que se unan al canal de Telegram porque allí subo contenido con más frecuencia, contenido más breve que no me es posible compartir a través de YouTube. También está el número de WhatsApp para que se den de alta en la red que estamos haciendo de seguidores de Conservando la Fe. Muy bien, pues tenemos ya en la pantalla a nuestro amigo padre Raúl Sánchez. Padre Raúl, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras? Padre Juan, muy agradecido por esta invitación. Me encuentro muy bien y poco ocupado aquí en esta parroquia, en estos menesteres de párroco, que a veces no es fácil, pero muy contento y también muy contento por participar con tu audiencia en este programa. Pues bienvenido, padre. El tema está interesantísimo. Te invito a que nos dirijas una oración para ponernos en las manos de Dios y para que este programa sea para gloria de Dios y salvación de las almas. Claro que sí, Padre Juan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor del cielo, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayudes a discernir, clarificar tu voluntad entre nosotros. Bendice al Padre Juan y bendice a su audiencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Excelente, padre. Pues el tema es discernimiento. Discernimiento para justificar el pecado, cómo se usa, pero también, obviamente, nos vas a explicar qué es el discernimiento. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que comiences y ahí vamos platicando. Claro que sí. Bueno, me gustó la temática propuesta en este programa por ti, porque creo que a veces se nos ha metido una serie de imprecisiones en cuanto al lenguaje y de tantas palabras que se están utilizando de manera incorrecta, imprecisa y que confunden. Una de ellas es el discernimiento, porque discernir significa hoy es como reevaluar, volver a interpretar, vamos a mirar, a releer, entonces hay que releer nuevamente la Biblia, hay que releer nuevamente el catecismo, hay que releer determinadas encíclicas, entonces porque hay que hacer discernimiento. Entonces discernimiento de manera equivocada, nos están diciendo que lo que se hizo anteriormente no es válido, por eso hay que discernir. Entonces, pues discernir no es eso. Trae aquí algo bien interesante, padre Juan, espero no aburrir a tu audiencia y que no se vayan de tu programa. El numeral 407 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente:
la doctrina sobre el pecado original, vinculada a la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el pecado. Es decir, que el discernimiento en principio, dentro de este contexto cristiano de fe, nos invita es a mirar la realidad de nuestro pecado, es decir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. ¿Qué es lo que se ajusta a la voluntad de Dios o qué es lo que se ajusta a la voluntad del hombre? ¿No? ¿Qué implica estar equivocado o estar en lo cierto? Entonces, utilicemos la palabra discernimiento. O sea que el discernimiento no es volver a replantear a ver lo que ya se ha discernido, que es donde está el problema. Entonces, hoy muchas personas que tienen un pensamiento bastante moderno, pues han querido reevaluar eso que se dijo en la Sagrada Escritura en el Génesis, ¿no? Que desde un principio los creó Dios hombre y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos eran una sola carne, ¿no? Y entonces hoy quieren discernir esa afirmación dicha de los primeros inicios de la humanidad prácticamente. Entonces, no hay que discernir porque tal vez la antropología, es que la sexualidad humana, los contextos, la cultura, el tiempo, entonces eso es un embuste. Entonces hay que tener en cuenta con esa palabra discernimiento. Traje aquí una noción muy sencilla de lo que nos informa Santo Tomás, de tantas cosas que nos informa Santo Tomás respecto al discernimiento. Él dice lo siguiente: es posible discernir porque la acción de la gracia despierta en nosotros el sensus Christi, el hombre espiritual que va por el conocimiento interno, familiarizándose con Cristo, es el hombre que puede discernir. Entonces esa parte es bien interesante, ¿no? La acción de la gracia que despierta en nosotros el sentido de Cristo. Cuando uno busca a Cristo, ¿qué es lo que uno busca de Cristo? Seguirlo a Él, su voluntad, estar en gracia, sentir las emociones de su espíritu, ¿no? Apartarse del pecado. Y todo implica pues, esa realidad que es precisamente el discernir. No sé, tú me puedes interrumpir cuando tú quieras, hay aquí una noción que trae que es discernir. Entonces, hay un concepto muy sencillo: distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Eso es distinguir. Entonces, hay como saber como una separación. Okay. Entonces, dentro de nuestro contexto espiritual de fe, pues es distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo que estamos proponiendo en este programa es si la palabra o concepto discernir es el apropiado que se está utilizando hoy en día por parte de algunos no clérigos dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de lo que se está informando en las catequesis, de lo que se está diciendo muchas veces en el púlpito, ¿no? Queridos hermanos, hay que discernir, discernir. Entonces hay que tener mucho cuidado que discernir. Vamos a discernir entonces dentro del contexto espiritual de fe, vamos a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es decir, lo bueno o lo malo, lo que es estar en gracia o lo que está en pecado. Vamos a clarificar eso. Entonces, ya, según Santo Tomás, ¿qué es discernir? Ahora, ¿qué significa discernimiento? Es una virtud o valor moral, juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Entonces, el discernimiento entonces empieza a clarificar como una virtud o valor moral. Entonces, la realidad el escalonamiento que uno tiene internamente de poder distinguir lo bueno y lo malo. Hay una valoración interna en nosotros, donde catalogamos y estratificamos valores, principios, virtudes, y entonces ahí existe también un discernir. Por ejemplo, para hacerme entender, ¿qué es más importante o qué es más virtuoso? ¿No? Haciendo un discernimiento. Por ejemplo, los valores deportivos, de salud, supongamos, o los de aquellos de respeto al padre y a la mamá. Entonces ahí uno va haciendo como una catalogación, una estratificación, un discernimiento, una evaluación, un separar, un discernir que va
el hacer deporte, la actividad lúdica, el mantener el cuerpo sano, eso es bueno, eso es virtuoso, ¿no? Pero creo que es más virtuoso, ¿no? El respeto que merece el padre y la madre, el valor, el honrarlos. Entonces, de eso se trata. Entonces, ese es el discernimiento filosófico, es decir, cómo podemos, desde la misma filosofía del pensamiento, de la razón, podemos hacer una estratificación, una valoración, una escalonamiento, ¿no? de virtudes que nos indican a nosotros, esto tiene que estar encima de esto, y esto es mejor o más virtuoso que el otro. Y eso se hace a través del quehacer filosófico, del pensar, del razonar. Bien, ahora, el término discernimiento como tal, se forma del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que viene del latín discernere, que significa distinguir o separar. Entonces, aquí voy a tomar un ejemplo bastante más bien doméstico, un ejemplo doméstico que puede ilustrar un poco a tu audiencia lo que es discernir. Me imagino que todos hemos visto los obreros, los maestros de obra que construyen edificios, casas, ¿no? Que están con la mezcla, el ladrillo, el cemento. Tienen como una especie de rejilla, ¿no? De malla, donde allí depositan la tierra, ¿no? Gravilla, y la empiezan a mover, ¿no? Esa rejilla la empiezan a mover para que salga toda la basurita, todos los residuos que no sirven, lo pesado, para que quede en el piso, ¿no? Ya separado la arenilla, lo fino, lo que va a servir para hacer la mezcla con el cemento y así tener bien puesta esa masa que va a ayudar a que pegue el ladrillo. Entonces, vemos que en ese cernir, hay una separación de la basura y lo que va a servir como tal. Entonces, eso es lo que hace nosotros, tomando esa figura, es lo que hacemos nosotros para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque muchas veces nos podemos confundir. Y una de las maneras para confundirnos es precisamente desvirtuar el mismo concepto discernir. Si tú tienes errado el concepto discernir, entonces no vas a poder discernir. He ahí la situación. Voy a tomar un ejemplo que es claro y no me da miedo decirlo porque el diccionario de Real Academia de la Lengua es bastante claro en esto. Por ejemplo, la palabra proselitismo. Uno va al concepto proselitismo al diccionario de la Real Academia de la Lengua y nos dice que es la manera, los modos, la estrategia que se tiene para hacer adeptos, ¿no? a las personas, a un grupo, ya sea político, religioso, deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es la manera, la estrategia, los programas, los proyectos para hacer prosélitos, es decir, gente que acceda a un grupo, a un partido político, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el término proselitismo es un término neutro, neutro. Ahora, si yo puedo hacer un proselitismo negativo, claro que sí, a punta de fuerza, de amenaza, de presión, lo puedo hacer, pero está mal hecho. Pero igualmente puedo hacer un proselitismo sano, que es el que ha venido haciendo la iglesia durante 2000 años, cuando el Señor nos mandó a evangelizar, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿no? Anunciando la buena del reino. Eso trae el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del versículo 20 del 18 al 20. Entonces, ese término proselitismo hay que analizarlo. Hoy prácticamente desde varios sectores se dice que el proselitismo es un concepto negativo y que por lo tanto no hay que hacer proselitismo. Yo creo que la iglesia siempre hizo proselitismo y el proselitismo que hizo fue un proselitismo sano, abierto, que con sus principios claros, sin tapujos, que es la propuesta del Evangelio. Entonces, para dejarte ya hablar, porque ya creo que estoy cansando a tu gente, es, No creo. Bueno. es que si analizamos el concepto como tal, entonces vemos que el concepto se ha enrarecido, el concepto discernimiento, la palabra discernimiento, el significado de qué es lo que significa discernir.
Si tenemos equivocado el concepto de discernir, pues nos va a costar mucho trabajo hacer discernimiento y poder separar en realidad lo que pertenece a Dios o lo que no pertenece a Oye, Dios, es lo como que es si pecado, lo que en es el gracia. ejemplo que pusiste de una malla a Uh través de -huh. la cual se criba, este, Exacto. es como si la malla estuviera rota. Si está rota la malla, no se puede hacer esa separación. Si tenemos un mal concepto de discernimiento, no podemos hacer la separación. Yo solo quería aportar nada más que esta separación puede ser, este discernimiento puede ser en el ámbito de las ideas, porque hay ideas falsas e ideas verdaderas. Uh -huh. En el ámbito católico hay doctrinas verdaderas y doctrinas falsas que no coinciden con la revelación que se nos ha dado. Y en el ámbito práctico hay actos buenos y hay actos malos. Entonces necesitamos discernimiento tanto en el orden de las ideas para pensar bien, para pensar Uh -huh. correctamente, como en el Uh -huh. orden práctico para actuar en conformidad con, con la verdad Uh con el -huh. bien. Solo Sí. quería aportar eso. Pero fíjate que tú estás diciendo algo que se puede llevar a ejemplo. Porque yo creo que a veces la gente, la gente que te sigue, y de hecho en otros canales, la gente entiende mejor con ejemplos, ¿no? Entonces eso que tú acabas de hacer es lo que se está haciendo hoy en cuanto a lo siguiente. Por ejemplo, discernimiento en esto. Nos dicen, aquí está la doctrina. La doctrina es así, esa no se toca, tal cual. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, eso lo dicen los padres de la Iglesia, eso lo ha afirmado la historia. Tenemos ese bagaje, conocimiento a nivel de nuestra fe espiritual de la Iglesia, eso no se toca. Pero la parte pastoral, esa sí hay que mirar porque es pastoral, hay que tener, ser un poco más elástico, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las realidades de la gente. Entonces hay que, ¿qué está diciendo usted? Que decir, la doctrina es aquí, pero la pastoral es otra. Es decir, una cosa es la letra y otra cosa es lo que se hace. Entonces hay que tener discernimiento allí. ¿Por qué? Porque se está llegando al hecho de que, que la doctrina está aquí, pero si la doctrina no se aplica verdaderamente a lo que necesita la gente en su vivencia de fe, entonces creo que ahí es donde van a aparecer los grandes errores. La doctrina y la parte pastoral tienen que fusionarse, ¿no? Pero hay que hacer discernimiento para eso. Por eso le estamos enseñando a la gente, gracias a este canal que tú tienes y otros que también nos ayudan mucho, ¿no? Enseñarle a la gente a pensar. Cuando tú hablas sobre las ideas, sobre el razonar, sobre el separar qué es lo que es negativo, qué es lo que es del demonio, qué es lo que es pecado y qué es lo que es la gracia, qué es lo que es bueno, qué es lo que es la belleza, qué es lo que es la verdad, qué es lo que es la justicia. Se hace esa separación de esas realidades para poder ajustarnos, ¿no?, al querer de Dios. Bien, entonces el Señor Dios dejó una doctrina, dejó una enseñanza, una revelación pública, ¿no?, que está en la Sagrada Tradición y me parece muy interesante cuando tú hablas sobre que hay que utilizar la razón, que hay que pensar para poder organizar y discernir lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es la gracia de Dios, separarlo lo que es malo, lo que es pecado, lo que no está bien. Entonces, hay que dar ejemplos para que la gente nos pueda comprender de mejor forma. Supongamos, vemos que existe algo que se llama doctrina. La doctrina de la Iglesia Católica, es decir, la enseñanza de la Iglesia Católica que está basada en la Sagrada Tradición y la Sagrada Eucaristía y la Sagrada Escritura, perdón, y que esa Sagrada Tradición y esa Sagrada Escritura está ordenada, está dirigida, está cuidada, custodiada por el magisterio de la Iglesia Católica, precisamente para que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura no se desvirtúen. Tenemos un magisterio. Muy bien. Si en la Sagrada Tradición en la Biblia
y en el magisterio de la iglesia nos dicen, nos reafirman, nos enseñan, nos conducen este hecho. Desde un principio los creó Dios hombre y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, los dos se unirán y serán una sola carne, porque lo que une Dios no lo separe el hombre. Eso lo enseña la Sagrada Escritura, eso está en la tradición de la iglesia, eso lo hablaron los padres apostólicos, los padres de la iglesia, eso lo afirman los papas en sus encíclicas, en sus cartas apostólicas, sobre el valor de la familia, sobre el valor del matrimonio, sobre la realidad del hombre y la mujer, sobre su unidad y proyecto de vida como pareja, etcétera, etcétera. Vemos que así y así lo ha enseñado la iglesia, lo ha enseñado la iglesia y lo ha protegido la iglesia. Bien, si hoy en día me dice que no, que también es importante otro tipo de familia, que no es la familia tradicional, que hay valores que se pueden encontrar en otro tipo de familia, tú sabes a qué me refiero. Entonces cuando dice, espere, vamos a hacer discernimiento sobre eso. Entonces cuando uno dice, vamos a mirar, eso es novedad, eso que usted me está diciendo a mí, que vale hombre con hombre y mujer con mujer, eso es muy nuevo. Eso no está en la tradición. Eso no está en la Sagrada Escritura. De hecho, la Sagrada Escritura lo condena y no está en el magisterio. Por lo tanto, esa enseñanza es una enseñanza que no viene del Señor. Entonces es fácil de discernir. Pero entonces, ¿con qué nos vienen? Con la palabra que estamos hablando. Pero hay que discernir, hay que valorar, hay que reinterpretar, porque de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los tiempos, entonces uno enseña a la gente a discernir. Ponga atención, queridos hermanos, porque mucha gente dice, pues si en realidad es otro tiempo, estamos en el siglo XXI, las cosas cambian, los contextos varían, ¿por qué no? Por la sencilla razón, porque eso que usted me está diciendo hoy en día, ¿quién me dice que eso dentro de 50 años o dentro de 100 años y dentro de 200 años nos van a decir otra cosa? Entonces nunca vamos a llegar a la verdad, nunca estamos en la verdad, siempre es probando, discerniendo, mirando, evaluando, proponiendo, y entonces la verdad, ¿qué? La verdad de Cristo se pierde. Entonces no nos dejemos embaucar. Ya se dijo eso, está reque evaluado, requete estudiado, requete aprobado por la Iglesia Católica. El hombre y la mujer se unen para conformar una comunidad de vida, de amor. No, tener hijos y cuidar esa prole. Ya, porque eso Dios lo quiso así. Ese ha sido el querer de Dios y ahorita nos salen con otras cosas. Por eso hay que discernir. Hay que discernir. Entonces, cuando usted encuentre hoy en día que hay que discernir, pero para cambiar lo que ya ha sido establecido por el mismo Dios, es donde está el problema. De ahí ya no se discierne más. Entonces también vamos a discernir si Jesucristo está en la Eucaristía. Entonces vamos a discernir si María es virgen antes, durante y después del parto. Entonces vamos a discernir que no son 4 evangelios, sino que faltaron 7 y se nos olvidó que no son 4, sino 3, sino que uno se coló. No, hay cosas que ya están definidas, ya están estudiadas, ya están analizadas, ya están requete fundamentadas, y por mucho discernimiento que hagamos, no vamos a cambiar las cosas. Ahorita no sé si tú has escuchado que se está haciendo toda una relectura de la Humanae Vitae de su santidad San Juan Pablo VI. Se está haciendo una relectura, un discernimiento sobre la sexualidad humana, partiendo de lo que nos dicen los numerales 2357, 2358, 2359, Catecismo de la Iglesia Católica, que hablan concretamente sobre las personas que prefieren el mismo sexo. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que discernir porque todo se nos está yendo por el sexto mandamiento de la ley de Dios. No se está preocupando por otras cosas, sino por el sexto mandamiento. Y por el sexto mandamiento, entonces van a caber todos los demás pecados. Entonces parece que en el discernir hay que clarificar que existen muchos más pecados, no solamente el del sexto mandamiento. Si no discernimos esto, entonces uno empieza a decir, a ver, Bien, retomando eso que tú acabas de decir sobre que hay que razonar, hay que pensar para poder determinar qué es lo bueno, qué es lo santo, lo perfecto, lo que es gracia, lo que es pecado, pues podemos tomar ejemplos.
Sabemos todos que la revelación pública se hizo a través de la tradición de la Sagrada Escritura y que existe un magisterio de la Iglesia que precisamente guarda, custodia esa sagrada tradición y esa Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura observamos cómo se afirma que eh, el hombre desde un principio los creó Dios hombre y mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo dice la Sagrada Escritura. A través de la tradición hemos visto cómo se ha protegido, valorado el matrimonio entre hombre y mujer. Vemos que la misma Sagrada Escritura condena los actos no van, que van en contra de ese querer y la voluntad de Dios de la unión de hombre y mujer, ¿no? Y la Iglesia Católica en su magisterio, en su sabiduría, en los escritos, encíclicas, cartas mm, eh, pontificias, entonces vemos cómo se sigue afirmando sobre el valor del matrimonio, el valor de la familia, precisamente entre hombre y mujer. Bien, si ahora nos vienen a decir, no, que hay otro tipo de familia, que hay unas familias que no son tradicionales, pero que también igualmente aportan a la sociedad, ¿qué es lo que nos quieren decir? Entonces aquí es donde uno tiene que enseñarle a la gente, quiero que las personas que siguen al Padre Juan, que tengan en cuenta lo siguiente: si hay algo nuevo que no está en la tradición, que no está en la Sagrada Escritura y que no lo ha dicho el magisterio de la Iglesia Católica, es que eso no viene de Dios. No viene de Dios. Entonces, ahí es donde está el discernimiento. También es de anotar acá que ahora hay que hacer discernimiento, es decir, como reevaluar, relectura del catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a la parte de la sexualidad humana, concretamente el numeral 2357, 2358 y 2359, que hay que reevaluar la relectura de un Manevite de Pablo VI, ¿no? Que hay que reevaluar algunos textos bíblicos que son descontextualizados, que están insertos dentro de una cultura. Entonces uno dice, a ver, ¿eso de dónde está saliendo? ¿Por qué nos están invitando a discernir? Entonces, haciendo un buen discernimiento es lo siguiente. A ver, si esas nuevas posturas, esas nuevas ideas nos están diciendo porque las otras ya son desuetas, son anticuadas, no cuadran hoy, estamos en otros contextos, otra cultura, otro enfoque, otra visión, el siglo XXI, tecnología, cosas de estas, que estos pensamientos de la Iglesia Católica ya no operan. Entonces uno dice, espérese un segundo, ¿y quién me dice que lo que usted está diciendo ahora no se va a cambiar dentro de 50 años o dentro de 100 años? Ahí es donde está el gran problema. ¿Quién me dice que eso que usted me está diciendo ahora es lo que es y no lo otro? Entonces, por eso es importante hacer discernimiento. Considero que 2000 años de Iglesia Católica, considero que 2000 años de encíclicas, bulas, cartas pontificias, anatemas, todo esto, porque se ha cuidado un magisterio, se ha cuidado una enseñanza, y es donde está el discernimiento. Tenemos una revelación pública en la tradición y en la Sagrada Escritura que nos enseñan claramente cuáles son las cosas que el Señor Dios quiere para nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, el hacer discernimiento, el nuevo concepto de discernimiento, el errado concepto de discernimiento de hoy en día es la relectura, el reevaluar, el volver el reactivar, el hacer reset, ¿no? El resetear otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque esas son las nuevos aires, las nuevas atmósferas enrarecidas, ¿no? Y pestilentes que quieren hacer que nosotros nos sintamos totalmente equivocados y nos sintamos como en por allá en las mazmorras del medioevo, en esa oscuridad tan tremenda y con unas antorchas así mirando a ver a quién le damos garrote. Creo que no, creo que la iglesia es más bien clara, diáfana, transparente, sin desconocer que algunos miembros de la misma iglesia pues están haciendo cosas que nos confunden. Quiero acotar algo a propósito que ya pasó la Jornada Mundial de la Juventud, como este futuro cardenal Américo Aguiar no manifestó algo que no enseña la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica lo que enseña es algo totalmente distinto. ¿Qué es lo que afirmó este señor Aguiar? Simplemente para recordar, porque yo sé que tu audiencia lo sabe muy bien, es que la Jornada Mundial de la Juventud no tenía como propósito evangelizar ni llevar a Cristo a ninguno de los jóvenes. Eso está muy claro en los medios de comunicación. No hay que inventarse nada ni que lo sacaron de contexto, sino que lo malinterpretaron. No, eso está bien claro, que tampoco nos crean a nosotros caídos del zarzo. Hay que recordarle a estos hombres que nosotros también pasamos por seminario, nosotros sabemos que la disciplina es seminario, estudiamos teología, filosofía, sabemos todo eso, nosotros sabemos todo el argot del clero. Entonces, algunos clérigos piensan que otros clérigos, pues como que no pensamos, ¿no? Bueno, como te vas a comparar, yo soy un cardenal, tú eres apenas un parroquillo ahí, por allá, quién sabe, de piedra perdida. Pues sí, pero pasé por seminario y sabemos cómo son las cosas. Entonces, que usted me venga a decir que la Jornada Mundial de la Juventud es simplemente para que se encuentren los jóvenes y la riqueza de cada nación, pero no es para hablar de Cristo ni llevarlos a la iglesia católica ni nada. Entonces, hermano, querido futuro cardenal, eso es una gran mentira. Sí, que Porque el mensaje de salvación es precisamente ese, el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que está en la Escritura y que lo vemos porque existe evangelio en todas partes del mundo, es vayan y anuncien la buena noticia, ¿no? Y la buena noticia es Cristo Jesús. Y él está diciendo otra cosa, por eso hay que hacer discernimiento, porque mucha gente quedó muy extrañada de esa afirmación, de este prestigioso para el lado de la iglesia, y después trató de enmendarla como hacen siempre. Es que lo sacaron de contexto, es que eso no fue lo que quiso decir, lo que quiso decir es que no hay que hacer proselitismo, porque proselitismo entonces otra vez lo... ¿Y quién dijo que proselitismo es una palabra negativa? ¿Quién dijo que proselitismo es algo malo? Proselitismo es una palabra neutra, ¿no? Que usted no puede emplearle ahorita para tapar de embadurnar el error que usted cometió en esa afirmación. Entonces, todo eso es discernimiento. Y qué triste, Padre Juan, que, que nosotros como sacerdotes estemos prácticamente un sector de clero en contra del sector de clero, ¿no? Veíamos todos hermanando, pero aquí es donde vemos que sí hay cuestiones muy confusas, ¿no? Y que hay que clarificarlas. ¿Cuál es el problema? El siguiente, por no hacer discernimiento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el que habla de esta manera, el que expone de esta manera, está dividiendo. Entonces, por eso le invita a la gente a ver si hay división. ¿Quién es el que divide? El que está diciendo, no, hermano, el Señor nos mandó a evangelizar, nos mandó a ser discípulos suyos, nos mandó a hablar de Cristo, nos mandó a anunciar la buena noticia, es decir, el reino de los cielos de Él. Y si alguien me dice, no, es que vamos a encontrarnos, a caminar juntos, la riqueza de las culturas, de las naciones, todos como hermanos, fraternidad. Digo, perdóname, pero eso no lo enseñó Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que yo estoy dividiendo? Por eso hay que hacer discernimiento, discernir. No sé si tú vas a decir alguna cosa. sí, bueno, estaba pensando mientras tú estás comentando estas cosas, ¿por qué un sacerdote, un obispo que tiene la misión de enseñar la palabra de Dios, por qué usaría este truco? ¿Qué motivaciones puede tener un, un maestro de la fe, como un Ujú. obispo, un cardenal, un sacerdote, para hacer este tipo de trucos y tratar de o descaradamente cambiar la doctrina? Porque algunos así ya de plano lo están diciendo, ¿no? Que Uh tenemos que -huh. cambiar corregir el catecismo de la Iglesia Católica. O bien, otros dicen, no, mira, no, estamos tocando la doctrina, no se asusten, aquí no pasa nada, todo está bien. Lo único que estamos tratando es discernir sobre cómo se aplica el Evangelio en ciertas circunstancias particulares de personas, ¿no? Entonces, Uh -huh. de todos modos, el objetivo es el mismo, es que ya no se viva como siempre la iglesia entendió que tenemos que vivir. Uh -huh.
¿por qué un sacerdote, un obispo, por qué usaría esos trucos? ¿Por qué querría llevar a la gente en esa dirección? ¿Qué motivaciones crees que puede haber? Mira, yo creo que, a ver, eso te lo puede responder la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Nos inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Entonces, aquí eso que tú estás preguntando, pues la segunda Ya está la nos da respuesta clarísima. esta es la respuesta. Entonces, cuando yo observo todo este tipo de cosas, yo digo, es que se cumple la palabra del Señor al pie de la letra. Nosotros no tenemos que inventarnos la rueda, eso ya está inventado. Simplemente es seguir lo que nos enseña Cristo, estar muy sujetos a su palabra. La iglesia, su magisterio ha discernido bien la Sagrada Escritura, escogió 4 evangelios, no son 7 ni 2, sino 4, en virtud de un discernimiento. Discernir por qué este evangelio, por qué 4, son inspirados, no son inspirados. Tú sabes que en aquella época, cuando se estaban tratando de organizar el canon del Nuevo Testamento, pues había nuevos testamentos que no eran el Evangelio de San Pedro, el Evangelio del Pastor de Hermas, el Evangelio. Entonces, la iglesia discierne, la iglesia que analiza, piensa. Y entonces esa pregunta que es inteligente, la que tú haces y que seguramente muchas personas también se formulan, ¿por qué hay sacerdotes o personas dentro de la iglesia que están metiendo esas doctrinas, esas enseñanzas? Como tú bien dices, bueno, la doctrina está aquí, no la tocamos, simplemente estamos haciendo discernimiento, cómo podemos aplicar la misma para determinadas realidades en las personas, en determinados grupos, y que vayamos caminando. Entonces, eso es un malabar lingüístico, un malabar para confundirnos el discernimiento. Entonces uno empieza a clarificar. ¿Qué nos motiva? Nos inspirará el amor al dinero. Ese amor al dinero, entiéndase, es decir, amor al dinero, al dios Mamón, ¿no? Entiéndase también prestigio, fama, una carrera meteórica dentro de la iglesia. Pasó de ser un simple cura de pueblo a ahorita ya es cardenal. Entonces, ¿por qué esos brincos y esos saltos? ¿Qué es lo que lo lleva? Entonces, es eso. Nos inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Con palabras engañosas es que, hombre, esta gente también tiene sentimientos y palabras engañosas. Es que hay que ser inclusivos, no, hay que tener en cuenta la diversidad. No debemos creer pues que nosotros somos santos, no, todo el mundo tiene pecado, ¿no? Y entonces, como todo el mundo tiene pecado, pues la comunión no es para algunos santos, no, la comunión es para el pecador. Entonces, nos envuelven así. Entonces, espera un segundo, vamos a ver discernimiento. Si es cierto, todos somos pecadores, ahí nos estamos entendiendo, no hay problema. Pero que la comunión sea para el pecador, ahí sí existe una falla. Para el pecador, arrepentido. Para eso el pecador. Entonces, usted acaba de matar a su mamá, usted acabó de violar a una niña, usted es un sacerdote pedofílico, listo. Terminaron de hacer sus fechorías y van a comulgar, porque yo soy pecador y la comunión no es para santos, sino para pecadores. A ver, pongo mi mano muy derecho y extiendo las manos porque soy del ejército de Cristo, ya listo para la marcha. Entonces se inventan esa tontería también. ¿Por qué no se arrodilla, saca la lengua? No, porque que está recibiendo ahí el mismo Cristo. Pero entonces se nos inventan cosas. ¿Quién se inventó? Poner la mano, firmes, está listo para la batalla, porque soy parte de eso. Eso se lo inventaron otra cosa, porque cuando se dio el permiso en algunas diócesis aquí en Estados Unidos, entonces es simplemente fue para algún grupo, pero se extendió. Entonces tuvieron que inventarse una doctrina para poder respaldar
algo que no tiene sentido. Pero bueno, entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que tenemos que razonar, tenemos que pensar, que no nos dejemos envolver. Y repito esta respuesta a tu pregunta. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes, es de que no estamos hablando de los musulmanes, ni de los judíos, ni de los budistas, no, ni de los protestantes, no, de entre Ni los ustedes, ¿no? mormones, ni nada de eso. Estamos Habrá hablando de falsos maestros. católicos. Exactamente, habrá, de la Iglesia Católica, habrá falsos maestros. O sea, que no nos extrañemos de los falsos maestros. ¿Y cómo sé que es falso maestro? Que está enseñando algo que nunca se ha enseñado. Listo, que Contrario, nunca se ha enseñado. contrario a lo que ya se enseñó también. Exactamente. Oye, padre. Introducirán novedades dañinas, Ajá. novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por negar del maestro que lo rescató. Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiada el camino de la verdad, será desprestigiada la iglesia, el camino de la verdad, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está desprestigiado Cristo Jesús. Yo no me hago católico. La iglesia católica es una pervertida. Está llena de desgraciados pedofílicos. Está llena de maricones. Está llena de una suerte de gente que impresentable. ¿No? ¿No? Entonces, eso lo afirma el Señor Jesucristo. Y termina esto, que los inspirará en todo este tipo de trabajo, es el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Lo estamos viendo, entonces, respondiendo a tu pregunta, es por el poder, por estar Bien, bien padre. con el obispo, estar bien con determinado grupo, estar bien con etcétera, etcétera. Bueno, ¿Cómo o cuál sería el efecto? Porque esto es muy peligroso. Gracias a Dios, mira, Dios sabe todo, Él es omnisciente. Él claro, sabía en aquel tiempo, cuando Pedro escribió esta carta, Él sabía lo que íbamos a vivir nosotros y lo que se va a vivir hasta el fin del mundo. Por era eso dejó esa profeta. cita ahí, una palabra que ya no se escucha. Ese texto yo creo que muchos católicos tal vez será primera vez que lo escuchan en este Tal programa. vez. Pero es una Y palabra muchos les gustaría arrancar la página de la... sí, también, también. Pero, padre, ¿cuál es el efecto en las almas cuando tienes un pastor así, un maestro así, que te habla con palabras dulces, pero te, no te predica la verdad de Jesucristo? ¿Cuál es el resultado para las almas? Pues es terrible. El resultado para las almas es la confusión, es la anarquía, es la desilusión, es la frialdad, es la indiferencia, la fuga, el escapismo, la falta de compromiso. Eh, y eso es lo que estamos viendo en nuestra iglesia. Gente que se fuga, se vuelve diferente, se va para iglesias protestantes, se vuelve musulmán, budista, se desanima. Y es lo que está pasando en la iglesia católica. No tenemos ya una cohesión, porque ya no existe cohesión doctrinal, porque muchos se han encargado de ablandarla, y entonces se perjudican las almas. Y por eso dice aquí, se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Es aprovecharse de fiel. ¿Y por qué se aprovechan de fiel? Padre, porque una vez que no exista seguridad en la doctrina, una vez que el discernimiento que se hizo para decir esto es así, se afloja, se ablanda, entonces la gente queda como en sin saber qué, al fin qué. Pero padre, pero si esto lo dijo un cardenal, entonces ¿cómo así? Pero eso lo está diciendo el padre fulanito de tal. Pero si esto lo dijo un obispo muy inteligente, y entonces ¿quién está diciendo la verdad? ¿Qué está pasando? ¿A quién sigo? ¿Ve? Entonces se pierde el pastor. Al perderse el pastor, se hiere el pastor. Al estar el pastor herido, las ovejas se dispersan. Entonces, eso lo dice nuestro Señor en su palabra, ¿no? Dice, hieran al pastor y las ovejas se dispersan. Eso responde a tu pregunta. ¿Qué pasa cuando los pastores son así? ¿Qué pasa cuando los eclesiásticos empiezan a lanzar toda suerte de palabras engañosas, de frases que no son ciertas, de descontextualizar el evangelio, la doctrina? ¿Qué es lo que sucede?
pues se suele que las ovejas se dispersan, porque los pastores que están diciendo eso están heridos por el demonio, están heridos por el poder, están heridos por la ambición, están heridos por el pecado. Una vez que están heridos por el pecado, por la ambición, entonces pierden toda noción de discernimiento, de clarificación de conceptos, de ideas, de propuestas, de proyectos serios para el pueblo de Dios. Entonces desarman el Evangelio, desarman la estructura, ese trípode de tradición, Biblia y magisterio, desamblan ese trípode, entonces lo dejan cojo o lo dejan averiado. Entonces, una vez herido el pastor, las ovejas se dispersan, no encuentran seguridad, tienen miedo, no hay quien los conduzca, que los oriente, que les ilumine el camino, que es lo que está pasando hoy en la Iglesia Católica. Por eso no es desconocido para todos nosotros ver como muchos laicos en sus canales, uno ve que tienen recta intención en su fe, en presentar lo que dicen, pero se dan garrote unos con otros. Hay laicos que prácticamente se desconectan del sentido común y sacan pues todo lo que llevan por dentro, supuran odio frente al otro hermano que, que tiene también un canal. Bueno, esto es bien complejo. Entonces, ¿qué sucede? Las ovejas se pierden. Las ovejas se pierden porque los pastores están heridos, heridos por el pecado, heridos por el mal, heridos por una cultura, ¿no? Y en eso consiste pues la batalla cultural en que nosotros encontramos. Esto que nosotros estamos diciendo aquí, Padre Juan, para muchos es algo que está mal hecho, para muchos esto es algo que no opera, para muchos es algo que le falta caridad, algo que no está bien estructurado. El Padre Juan Razo tiene un canal que en lugar de unir, separa, divide y pelea, invita a sacerdotes peleadores y conflictivos como el Padre Raúl Sánchez. Entonces, eso es así, eso es así. Lo único que nos sostiene es que si yo me salgo de la tradición, de la historia, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, si yo me salgo de la Sagrada Escritura y yo me salgo del magisterio, que me linchen si quieren. Pero mientras yo no me salga de allí, sigo siendo católico, ¿no? Que unido al Papa, eh, siguiendo toda la enseñanza que el Señor ha dejado en su iglesia. Pero eso no quiere decir que cerremos los ojos y nos hagamos los de la vista gorda y como que no ha pasado nada, precisamente para no entrar en ese ámbito de algunos clérigos, no hermanos nuestros en el ministerio, en el presbiterio, que prefieren tocar temas que no dicen nada para no eh, estar en conflicto. Entonces prefieren decir, bueno, vamos hoy entonces a hacer una nueva forma de rezar el rosario, porque nos trae la piedad, nos alimenta nuestro espíritu, y se van por allí. Entonces son las cuestiones muy pías, muy bonitas, pero que es una manera como de sacarle el cuerpo a una realidad que nos está afectando. Y quiero terminar esta partecita, Padre Juan, si me permite, con lo siguiente. eh, Alguna vez un sacerdote en un canal que tiene, un sacerdote bastante conocido, muy bueno, por cierto, este sacerdote muy bueno en su enseñanza, muy claro, pero digo una cosa que a mí me llamó la atención, digo, pero ¿por qué tenemos que estar siempre como señalando lo negativo, señalando lo malo, anunciando lo que no está bien en la iglesia? ¿Por qué tenemos que estar siempre con ese tipo de noticias, de informaciones que sabemos que eso no es bueno, no va a llegar a nada bueno? Entonces, a mí me llamó mucho esa afirmación, precisamente por la persona que lo dijo, que es una persona muy inteligente y lo respeto mucho. Pero yo decía, pero este cura aquí en esta parte sí está mal. Porque si nosotros nos callamos, es que la avalancha de estiércol que nos viene es imposible que no decir nada. Es que si nos callamos nos van a tapar y así no vamos a poder decir nada. Tenemos que decir para preparar a la gente, para exhortar a la gente, porque el sano discernimiento nos indica esto, ¿no? Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, lo dice Eclesiástico, si no estoy mal. Entonces, hay que prepararnos para la prueba y estamos pasando una prueba tremenda. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice en su numeral 600 algo, si no estoy mal, 625, ya me acuerdo, ¿no? Que la Iglesia va a pasar por una gran prueba y le estamos pasando.
Esto es algo que no podemos desconocer, no nos podemos hacer los tontos. Si el encargado de la Jornada Mundial de la Juventud, que era el próximo cardenal Américo Aguiar, si este era el encargado y sabemos qué es lo que pensaba de esa JMJ, pues no nos aterremos pues lo que se vio. Así es. Entonces, por Dios, entonces que dos más dos, cuatro, ¿no? Entonces, creo que y es necesario hablar, no nos podemos callar, perdón. Es que hablar, es que si nos callamos gritarán las piedras. Entonces, cuando uno habla, no es que uno hable cosas sin sentidos, cosas porque soy, no sé, tengo histeria. No, simplemente es que tenemos que hablar porque la cantidad de desinformación, la cantidad de cosas que no están bien discernidas, están afectando hoy a la iglesia. Y nosotros somos sacerdotes que tenemos ese munos, el munos de la enseñanza, del enseñar. Entonces, pues tenemos que enseñar, no nos podemos quedar callados. Y como ves tú, pues yo simplemente tenía aquí una serie de cuestiones simplemente sacadas del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que pensaba Santo Tomás, de sacar la filosofía y textos bíblicos, que hasta estaba aquí, que la de Pedro nos sirvió para dar respuesta a tu pregunta, que sí, es que desde que se salga del magisterio, la tradición y la Biblia, está dentro de la Iglesia Católica. Estamos bajo en obediencia al Papa, eh, eh, así podamos tener enfoques distintos en muchas cosas, pero estamos dentro de la Iglesia Católica y tenemos que afirmar, decir cosas que a veces no se están haciendo bien y que hay que ilustrar a la gente, acompañarle su discernimiento, iluminarla para que pueda separar lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos lleva a pecar, lo que nos lleva a estar en gracia, lo que nos lleva a estar en la verdad y lo que nos lleva a estar en lo incorrecto, en la mentira. Yo creo que no existe nada de malo en ese discernimiento. De hecho, San Ignacio de Loyola, pues cuando en sus retiros espirituales, en su material espiritual, en sus libros, sus escritos, pues nos enseña sobre el discernimiento, ¿no? Las emociones del espíritu, el discernir esa emoción venida del espíritu o esa emoción venida por el mal espíritu, o sea, las consolaciones y las desolaciones de que habla San Ignacio de Loyola. Entonces, discernir, es decir, vamos a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y vemos nosotros, por ejemplo, cuando vemos todas estas parábolas, que hay separación, las vírgenes necias, las vírgenes sensatas, los peces malos y los peces buenos, el trigo, la cizaña, los cabritos, las ovejas. Va a haber una separación, perdón, va a haber una separación. De hecho, hay uno bien interesante que me gusta mucho, ¿no? El hombre que fue sacado de la fiesta porque no tenía traje de fiesta. Entonces, fueron invitados todos fueron invitados, pero hubo uno por ahí que no, entonces no son todos. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerle, decirle a la gente, hay que discernir. Oye, ¿por qué el dueño del banquete de bodas sacó a ese hombre que no tenía traje de fiesta? Oiga, ¿por qué las vírgenes necias no pudieron entrar a la fiesta de bodas del novio? ¿Por qué? Entonces ese tipo de cosas, para eso hay que hacer discernimiento, para eso hay que evaluar, para mirar qué es lo que quiso decir Cristo Jesús con esa parábola. El reino de los cielos se parece a, o el reino de los cielos es semejante a, y empieza a narrar la parábola. Sí, Entonces, es discernir y no podemos decir que el reino de los cielos es que todos vamos a estar ahí arriba y todos muy contentos, porque eso no es enseñanza de la Iglesia Católica. De hecho, el Señor taxativamente, expresamente lo manifiesta cuando le pregunta, ¿son muchos los que se van a salvar? Y Él afirma, lo que sí te digo es que hay que pasar por la puerta estrecha porque el camino amplio lleva a la perdición. Y una vez nos fue aclarando esto, es decir, te puedes condenar. Este mismo que pase por la puerta. Entonces hay una separación de aquellos que caminan por la puerta estrecha, por el camino angosto, que aquellos que pasan por la puerta amplia y la calle amplia, porque eso va a llevar a la perdición. Y nosotros, pueblo, nosotros somos sacerdotes, nosotros también hicimos un discernimiento para
responder al llamado. Tal vez nos costó, pero pudimos evaluar en compañía de otros sacerdotes que nos ayudaron, que nos iluminaron el camino. Y hoy estamos pues tú tienes más de 20 años como sacerdote, yo ahorita voy a cumplir 21 años como cura, o sea que ya hemos pasado un buen trecho, pues no estamos recién ordenados, las canas nos delatan ya, entonces, entonces estamos caminando hacia la santidad, con trabajo, con esfuerzo, no es fácil, ¿no? Caemos, nos levantamos, pero sí consideramos que hay una realidad del espiritual en nuestras vidas, fruto de discernir, de caminar con el Señor, de mirar qué es lo que el Señor nos invita a hacer y cómo podemos acompañar al pueblo de Dios en ese discernir y en ese evaluar para llegar a la santidad. Oye, Que al fin y al padre, cabo está... estamos llegando ya en la recta final del programa. Quería para que Yo creo cerremos. que hablé mucho, ¿no? No, 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 al contrario, está muy bien. Tú eres el invitado de honor. No, más Ok. bien, para cerrar este programa, me gustaría que pudiéramos terminar con la parte positiva un poquito. Mira, todos necesitamos discernimiento, como tú has hablado, tú y yo como sacerdotes tuvimos que hacer un discernimiento vocacional, mucha gente lo tiene que hacer. Yo creo que es un problema que todos los seres humanos enfrentamos, es qué hacer en muchas Ujú. situaciones. No, Sí. no vemos claro qué es lo que tenemos que hacer o qué pensar o cómo juzgar. Y hay situaciones muy complicadas, efectivamente. Por ejemplo, Ujú. no podemos negar que es muy complicada la situación de una muchacha que de pronto, sin estar casada, se ve en un embarazo, el chico no le responde, los papás le dicen, ¿sabes qué? Con otros no cuentas. Esas situaciones son reales, Sí. no son inventadas. Hay jovencitas así, en una situación muy complicada, en un embarazo. Hay, por ejemplo, hay personas que, habiendo siendo fieles a su vocación matrimonial, son abandonados por el cónyuge, son abandonados con los hijos, o abandonadas o abandonados con los hijos, y están en la situación de soledad, de enfrentar la educación de los hijos y a la vez tener que mantenerlos, y ven como el otro ya se casó, ya tiene una familia, o la otra ya se casó, ya está aparentemente muy feliz, y la persona piensa, bueno, ¿y yo aquí qué? Estoy solo. Eh, Tengo que hacer un discernimiento. Pensemos en una persona que tiene una inclinación al mismo sexo, una atracción al mismo sexo, que dice, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero amo a Dios, eh, pero tengo esta inclinación. No estoy apto para el matrimonio como la iglesia lo enseña, como dice la palabra de Dios. Entonces son situaciones reales que no son inventadas, muy complicadas, dolorosas también. Eh, la iglesia católica tiene una palabra para esa gente que vive en circunstancias complicadas. ¿Me escuchaste la pregunta? No te escuché la pregunta. Es La que me entró una pregunta, llamada. sí. Me entró una Ok. llamada. La pregunta fue, ¿la iglesia católica, la palabra de Dios, la tradición, tiene algo que decirle a esas personas que podemos ser tú, que puedo ser yo, que puede ser cualquier católico, que nos vemos en unas circunstancias en que nos es muy complicado hacer lo que Dios pide? ¿Qué palabra tiene la iglesia para nosotros? Es una excelente pregunta y muchos se hacen ese cuestionamiento, padre. Muchas gracias por esa pregunta que es bastante inteligente. Mira, yo creo que aquí tengo un texto que, mira, que como Dios es providente, definitivamente. Mira, Efesios 5, Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, dice lo siguiente. Así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios. Aprovechad bien la ocasión, porque corren malos tiempos. Por tanto, no seáis insensatos. Tratad de comprender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, lo que tú propones, plantea, ¿cómo hacemos? ¿Qué le decimos a la gente de una manera positiva, esperanzadora, que no todo está perdido, que vale la pena seguir en la lucha? Entonces, ¿qué le podemos decir? Pues Dios tiene una palabra
perfecta, porque esto no me lo inventé yo, me lo hubiera inventado yo, qué bueno. Pero esto lo dice Pablo a los Efesios. Mira, así pues, mira atentamente cómo vives. Tú quedaste embarazada o tienes esta inclinación hacia el mismo sexo, o tu matrimonio está fracasando, o tienes crisis vocacional, ¿no? Mira pues atentamente cómo vives. Entonces hay que analizar cómo estoy viviendo. No seáis necios. Entonces tengo que empezar a mirar, ¿estoy siendo necio? ¿O estoy siendo sensato? ¿O qué estoy haciendo? Listo. Sino sabios. Aprovechar bien la ocasión. Debo aprovechar bien lo que estoy sintiendo, viviendo. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo que aprovecharlo bien. Lo que estoy, si tengo una familia, aprovechar mi familia. Si tengo amigos, aprovechar bien esos amigos. Si tengo un consejero, aprovechar bien la ocasión. Porque corren tiempos malos. Y lo estamos viendo. Malos a nivel económico, mal a nivel político, mal a nivel moral, mal a nivel eclesial, mal a nivel familiar, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, no seáis insensatos. Vuelve y nos recalca siempre a ser sabios, a dejar la necedad, ¿no? A ser sensatos, ¿no? Y tratar de comprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde uno empieza a unir palabra del Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Dios. Aquí nos dice tratar de buscar la voluntad de Dios. En el Padre nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces aquí hay algo bien claro, haciendo el discernimiento, ¿no? Como algo que le quede bonito a la gente. Hermano, no hagas tu voluntad, es decir, tu querer, porque nosotros somos falibles, inacabados, imperfectos y nos vamos a equivocar. Si buscamos lo que es y cuál es el querer de Dios y la voluntad de Dios, sigámosla. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no se equivoca. Y así nos parezca muy dura y muy difícil, Él nos dice, si quieren seguirme, a mí que soy el camino, la verdad y la vida, que no los voy a engañar, les voy a mostrar la vida, pues niegues a sí mismo, cargue su cruz y camine. Y van a encontrar descanso. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y encontrarán descanso. Y yo creo que la gente busca hoy un poco de paz, un poco de sosiego en este trajinar, en este caminar tan difícil. Y tu pregunta se puede responder con este texto, ¿no? De, de que de Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para nosotros? En esta selva en que vivimos, en esta problemática, esta cosa tan problemática en que estamos, esta batalla cultural en que estamos insertos. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? No nos queremos confundir. Ayúdanos a discernir, a separar lo que es tuyo de lo que no es. Eso. Muy bien, pues sí, efectivamente, porque son situaciones muy complicadas y a veces a los que enseñamos o queremos recordar esa parte del Evangelio que muchos quieren olvidar, nos dicen es que tú no tienes caridad pastoral, tú eres rígido, tú estás aferrado a dogmas, a doctrinas, pero no eres capaz de ver la persona, etcétera. Pero es que no somos nosotros, tú y yo no tenemos un mensaje propio, tú lo has dicho bien. Es Cristo el que tiene su mensaje. Y ese Claro. mensaje de Jesucristo es de consuelo, pero también tiene su parte de dificultad. Que a todos Claro. nos toca la Claro. cruz, de alguna manera nos toca la cruz, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a quien de pronto le viene una enfermedad incurable. Es una cruz. Puede Una preguntarse cruz. mil veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a otros no? ¿Y por qué se lleva una buena vida? Hay cosas que no vamos a alcanzar a comprender totalmente mientras estamos aquí, pero una cosa sí tenemos que creer y aferrarnos a eso, es decir, que nuestro Señor Jesucristo, Él, como dices tú, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si lo escuchamos a Él y seguimos su verdad, aunque nos duela, aunque de pronto no entendamos por qué, vamos a tener la vida, porque Él nos promete vida eterna, pero para eso tenemos que seguir su verdad. Así Padre, es. pues ha sido Así. un tema muy interesante. Te agradezco muchísimo otra vez el tiempo que nos has dado a mí, a la audiencia. De verdad que muchas gracias. Dios te ha dado esa cualidad de explicar la palabra de Dios en un modo sencillo. Como siempre, pues tú no hablas de tus ideas, siempre estás fundamentándote en la Biblia y el Claro. catecismo, lo que la iglesia enseña.
Para contarte mis ideas, vamos a tomar un café, nos tomamos un café afuera y vas a escuchar todas mis ideas. Pero para la gente creo que no le interesa mucho eso, sino que qué es lo que Dios tiene para ellos. Entonces es importante eso y yo te agradezco mucho tu invitación a tu canal, a tu audiencia también muy agradecidos y esperamos que pues, les guste este programa. Seguramente. Pues danos la bendición para terminar con este Claro que sí, episodio. claro que sí, ni más faltaba. Entonces, el Señor Padre lleno de misericordia nos ayude, nos fortalezca y nos anime a hacer discernimiento en nuestra vida y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Amén. muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos. Gracias por su confianza. Les recuerdo, conserven su fe. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Hasta la próxima.